Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que están viendo este nuevo episodio de Mi experiencia con Dios. Un estudio que nos ayuda a entender y a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy traigo un nuevo tema, el tema es de la obediencia, la importancia de nuestra obediencia. Este es nuestro episodio número 14, ya muy próximamente lo estaremos terminando. Y esperamos que con la ayuda de Dios Él nos guíe a tener otro estudio, bien sea de una carta paulina o de uno de los libros de la Biblia, a través de este precioso programa. Para mí es un gran privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y con todas aquellas personas que nos ven a través de este medio de Facebook Live y también a través de nuestro canal de YouTube. A nombre de Pastor César Castañeda, mi esposo, quien también hace posible que lleguen estos programas a través de YouTube. Esperando que cada persona que estudie o que escuche este programa sea edificado y sea guiado a hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos compete a cada uno de nosotros como creyentes. Lo más importante de nuestra vida es cumplir con el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y también hacer posible que se cumpla el propósito en otras personas a través de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, cumpliendo lo que dice allí en Efesios, para la edificación de la iglesia, que todos seamos edificados con el único propósito de ser preparados para servirle a nuestro Dios. Bien, vamos a dar entonces inicio a nuestro tema en el día de hoy con dos textos bíblicos y voy a leer en primer lugar Juan en el capítulo 14, verso 23, donde dice la palabra de la siguiente manera: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con él. También vamos a leer Lucas en el capítulo 14, verso 33, donde dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mientras estaba dirigiendo un grupo de visitación en una de las congregaciones donde estuve, en mi congregación, hice una llamada a una mujer que aparentemente se había convertido al Señor. Pues ese era mi trabajo en aquel lugar, buscar las personas que venían nuevas a la iglesia y contactarlas y ayudarlas. Recuerde que un recién convertido requiere de mucho cuidado, de mucha atención. Y hice esta llamada a esta mujer esperando saber qué había ocurrido, qué había acontecido en su vida, qué experiencia había tenido. Cuando le llamé, ella me contestó y yo le pregunté que cómo se había sentido en la congregación. Le pregunté qué experiencia había tenido con Dios y ella me dice que no, que ella se había convertido hacía 3 años. Pero me sorprendió que me hablaba muy pasito, o sea, casi que un susurro. Y me dijo que ella se había convertido hacía 3 años, pero que su familia no sabía, que todo eso ella lo hacía al escondido, que porque si ellos se enteraban, entonces se le iba a venir el mundo encima. Yo le dije, ¿cómo es posible que usted pueda ocultar que es cristiana si un niño cuando nace, las personas lo encuentran por su llanto? O sea, el llanto del niño lo delata. Y cuando nosotros venimos al Señor, el nuevo nacimiento nos permite experimentar un gran gozo, un cambio en nuestra vida, una transformación. Y al mismo tiempo nuestro deseo es que todas las personas experimenten lo que yo he experimentado. Desafortunadamente entendí que esta mujer no había nacido de nuevo, no había conocido realmente al Señor, o si conoció al Señor, no estuvo dispuesta a pagar el precio, a sacrificar su vida con tal de glorificar el nombre de Dios. Ninguno de nosotros puede ser cristiano a escondidas,
ni tampoco puede ocultar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pues ese es el propósito de Dios, salvarnos para convertirnos en bendición para otras personas y más para nuestros familiares. Aunque haya oposición en algún momento, aunque hayan dificultades, pero Dios nos va a honrar cuando nosotros enfrentamos todas estas cosas difíciles en nuestra vida. Yo vi que esta mujer no había entendido lo que dice la palabra del Señor allá en Lucas en el capítulo 14, verso 26, donde dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y me gusta la traducción de Palabra de Dios para Todos, que dice de la siguiente manera: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Yo creo que esta mujer no había entendido el significado que tiene el de nosotros dar testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, de ese milagro, de ese encuentro, de ese sentimiento de haber recibido el perdón de nuestros pecados, esa seguridad, esa certeza de que somos salvos. Eso es algo que nosotros no podemos ocultar. Ahora, si nosotros ocultamos o escondemos todas estas cosas, quiere decir que no seguimos al Señor. Nosotros siempre tenemos la tendencia a ser egocéntricos, a centrarnos en nosotros mismos, a ser ególatras, a cuidarnos, a cuidarme yo, a cuidar mi vida, que nadie me critique, que nadie me ofenda, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Siempre buscamos la forma de complacernos a nosotros mismos, y cuando hacemos esto, entonces no podemos complacer y no podemos agradar a nuestro Dios. Si alguno de nosotros decimos que servimos a Dios, estamos indicando que hacemos absolutamente todo lo que Dios nos pide que hagamos. El siervo nunca tiene la opción de decidir si obedece o no. Dios no le dijo al pueblo de Israel cuando le dio la tabla de la ley, cuando les dio sus mandamientos, Dios no les dijo: si quieren lo pueden hacer, es una opción. O sea, si ustedes quieren vivir bien, háganlo, si no, no. No, Dios dio una ordenanza, ¿sí? Y también cuando Dios dio las ordenanzas, dio a conocer las consecuencias que tendría aquella persona que no cumpliere los planes, que no cumpliere las órdenes que Dios había establecido para el pueblo. Sabemos que las ordenanzas que Dios nos ha dado es con el propósito de cuidarnos, de protegernos personalmente, individualmente, como sociedad, como comunidad, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios. Todos los mandamientos de Dios tienen ese propósito, el cuidado de nuestra vida. Si nosotros decidimos decirle a Dios que no queremos hacer su voluntad, que no queremos hacer lo que Él nos manda, entonces incurrimos en rebelión, y esta actitud tiene consecuencias, y consecuencias peligrosas. Los cristianos por lo regular estamos anhelando que Dios nos dé una misión importante. Siempre anhelamos servirle al Señor, pero en muchos momentos nuestros deseos son irreales, son fuera de sí, de nuestra mente, o fuera del propósito de Dios, porque nuestros deseos es como satisfacer nuestro ego, sentirnos grandes, sentirnos importantes, sentirnos los niños mimados de Dios, cuando el propósito de Dios no es que nosotros seamos honrados, sino que sea el nombre de Él honrado, y que no hagamos lo que nosotros queremos, recuerde, sino lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Dios entonces está dispuesto a bendecir a todos aquellos que desean hacer su voluntad, y no solamente que la deseen, que también actúen haciendo, cumpliendo el plan, el propósito, la voluntad de Dios. Si queremos cosas grandes o cosas mayores de Dios, tenemos que comenzar por cumplir y por hacer las cosas pequeñas y las cosas mínimas. Muchas personas llegan a las congregaciones deseando ser predicadores, deseando ser personas sobresalientes,
creyentes dentro de la iglesia, pero no han entendido que Dios tiene un propósito y que Dios tiene un plan, una forma de trabajar y de formar nuestro carácter. Recuerdo que en alguna ocasión cuando mi esposo y yo trabajábamos en un hogar con personas adictas a las drogas, llegó un hermano de la iglesia y le dijo a mi esposo: hermano, mi Dios me mandó aquí a servirle. Yo soy predicador y Dios me mandó a servirle aquí en este lugar. Entonces mi esposo le dijo: bueno, hermano, está bien, bien pueda siga, si Dios lo mandó, entonces así será. Pero resulta que en la noche nosotros teníamos una cadena de oración a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, donde ya todos nos levantábamos para el culto y todos participábamos de la cadena de oración. Los más maduros espiritualmente, o los que éramos más creciditos, los que debíamos de dar ejemplo dentro de la congregación, siempre nos estábamos levantando de entre las 2 y las 4 de la mañana. Resulta que este hermano que llegó diciendo que Dios le había enviado, lo llamaron a las 2 de la mañana a la oración, a hacer cadena de oración. Entonces él dijo: no, yo no vine aquí a someterme a las normas de los internos. Yo vine a este lugar fue porque Dios me envió a servirle a él. Yo le sirvo a Dios. Entonces, bueno, mi esposo tuvo que hablarle y decirle: bueno, si usted le sirve a Dios, pues tiene que empezar por dar ejemplo. Y si los muchachos se sacrifican, ellos que todavía no son creyentes, sacan una hora cada noche para orar, dejan de dormir una hora, ¿cuánto no más nosotros que somos los líderes de este lugar? Bueno, el hermano se fue a orar, pero se fue a orar a regañadientas, muy enojado, diciendo que le querían controlar la vida en aquel lugar. Bueno, una gran cantidad de cosas. Al día siguiente se le asigna a cada uno un aseo. Todos teníamos una área del hogar que cuidar. Y a él se le asignó una parte del aseo, y eso fue otro problema porque él dijo que él no había ido a ese lugar a hacer aseo. El hermano no había entendido que servir a Dios es realmente servir al hermano, servir al prójimo, y que cuando yo estoy dentro de un grupo de personas, mi ejemplo es lo que pesa y es lo que vale en aquel lugar: el servicio, la muestra de amor, la humildad, la sencillez, y todas esas cosas que deben revestir nuestra vida como hijos de Dios, como servidores del Señor, personas sencillas, humildes, que tienen la capacidad de bajarse y no estar elevados, sino bajar para que el nombre del Señor sea engrandecido. Bueno, este hermano al final dijo: no, pues yo aquí no vine ni a levantarme a la madrugada a orar, ni vine tampoco a hacer aseo a este lugar. Yo aquí vine fue a predicar, Dios me mandó a predicar. Mi esposo le dijo: bueno, Jesús predicó, pero aún así le sirvió y le lavó los pies a los discípulos, les sirvió a ellos, cuanto no más nosotros. Definitivamente se fue y bueno, no terminó en la congregación, desafortunadamente terminó muy mal, como un indigente, murió en la calle y no pudo desarrollarse ni personalmente ni espiritualmente. Entender el propósito de Dios es muy valioso y es muy importante para cada uno de nosotros. Nos es complicado entonces en muchas ocasiones obedecer al Señor, aunque Dios nos pida cosas pequeñas, pocas cosas mínimas, y así entonces es complicado decir que vamos a lograr o que vamos a llegar lejos o que vamos a hacer cosas grandes o mayores para el Señor. Tendríamos que comenzar por evaluar si nosotros cumplimos con los 10 mandamientos que Dios nos ha mandado a cumplir allá en Éxodo, en el capítulo 20. También tendríamos que analizar si somos las personas que difundimos el Evangelio por todos los medios que Dios nos lo permite hacer. También tendríamos que mirar si somos capaces de mantener la unidad entre los hermanos de Cristo, la unidad de la iglesia. Eso hace parte esencial de aquella persona que es llamada a servirle al Señor. Mantener la unidad, mantener esas buenas relaciones con cada uno de los hermanos, caracterizados por el amor y por la armonía. Dios no nos da la opción de escoger.
de cumplir o no. Dios quiere que hagamos absolutamente todo lo que Él nos manda hacer. Y cuando somos fieles y obedientes, entonces Dios nos dará tareas, nos asignará tareas por hacer. Debemos recordar que nuestra obediencia entonces es la mayor expresión de amor, esa expresión externa que nosotros podemos manifestarle al Señor. Nosotras como madres, muchas veces cuando nuestros hijos nos dicen, mami, yo la amo a usted por encima de todas las cosas, uno en su corazón piensa, si me amara tanto, sería obediente, sería más cauteloso, la forma en que me habla, su comportamiento sería mejor, no me haría pasar tantas tristezas o tantas angustias. Bueno, Dios puede pensar de la misma manera, o Dios piensa de la misma manera. Si me amas, entonces cumple mis mandamientos. Si me amas, entonces obedeces. Por eso decimos que el amor, que esta obediencia es la mayor expresión de amor, la expresión externa, donde no lo tenemos que decir con palabras, sino que nuestras actitudes muestran y reflejan que realmente nosotros amamos al Señor. Dice Primera de Juan en el capítulo 2, verso 3 al 6, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Vemos aquí entonces a través de Primera de Juan, el capítulo 2, versos 3 y 6, que la obediencia hace parte de la manifestación de ese amor que tenemos por nuestro Señor. Cuando nosotros entonces somos obedientes a Dios, podemos revelar y mostrar a las personas lo que realmente yo creo de Dios. Nuestra confianza, nuestra mansedumbre, nuestra sujeción, nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, y no simplemente quedarse en el deseo, sino en actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces revela lo que realmente yo creo de Dios. También cuando yo obedezco, esto me determina a mí experimentar el poder de Dios en mi vida y a través de mi vida, cómo Dios se glorifica en mí y cómo Dios puede glorificarse en otros a través de mí. Y en tercer lugar, mi obediencia también determinará si puedo conocer a Dios de manera más íntima. Si nosotros no obedecemos, vamos a tener siempre un obstáculo para conocer realmente a Dios y para mantener una relación íntima con Él. Las ordenanzas de Dios no deben de ser puestas en tela de juicio. ¿Por qué razón? Pues siempre lo que Dios dice es acertado. Dios nunca miente, Dios no engaña, Dios no nos envuelve, Dios no nos enreda en cosas. Dios lo que habla es real y es verdadero. Dios no nos pone a vivir de ilusiones o a vivir de falsas promesas. Cuando Dios promete algo es porque Dios lo cumple, porque Dios sabe que Él lo puede hacer. Dios nos manda a someternos a sus órdenes y no a debatirlas o a entrar en discusión con el Señor. Hay personas que son irreverentes y dicen que discutieron con Dios, que confrontaron a Dios, que prácticamente amenazaron a Dios. Si tú no haces así, entonces yo no hago esto. Pues déjame decirte que Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita que nosotros le obedezcamos. Él da una orden y Él espera que nosotros la cumplamos. Muchas personas se enojan con Dios y dicen, si Dios no me hace esto, entonces yo no realizo la obra que Él me mandó a hacer. Pues el único que pierdes eres tú, y lo vamos a ver más adelante. Tampoco hemos sido llamados a luchar entonces en contra de la voluntad de nuestro Dios. Nosotros debemos de someternos a su voluntad. Hay algunos beneficios de la obediencia y estos
principios están escritos en Deuteronomios en el capítulo 28. Allá hay algunos beneficios que se nos pueden dar si nosotros nos sometemos y obedecemos a la palabra del Señor. Uno de esos privilegios, como dice en Jeremías en el capítulo 7, verso 23, dice: lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Jeremías capítulo 7, verso 23. Y vemos que a través de este texto, Dios nos dice que una de las cosas o uno de los beneficios que nosotros recibimos al obedecer al Señor es hacer parte de su pueblo. Cuando dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, que a todos los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, entonces adquirimos ese poder de hacer parte de la familia, del pueblo escogido de Dios, del pueblo que está separado para vivir en santidad para el Señor. También la obediencia nos permite estar firmes en los momentos más difíciles, y el Señor en Lucas en el capítulo 6 colocó como ejemplo a dos hombres, a uno sabio, a uno insensato. El sabio edificó sobre la roca, pero el necio edificó sobre la arena. Y él dice que el que oye las palabras del Señor y las obedece es considerado como ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Queriendo decir que siempre estaremos firmes y que aunque vengan tormentas, tempestades, terremotos y cosas muy fuertes a nuestra vida, siempre nos mantendremos ahí en obediencia a Dios. Dice también la palabra: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen los que les digo? Ahí es donde entonces el Señor, ahí en Lucas en el capítulo 6, comienza a narrar nuestra historia de los dos hombres: el sabio que edifica sobre la roca y el necio que edifica sobre la arena. El que edifica sobre la arena, cualquier viento lo puede derribar, cualquier viento puede acabar con su vida espiritual, con su relación con Dios, con el llamado que Dios le ha hecho, con el ministerio. No podrá crecer, no podrá desarrollarse y será como una ola que va y viene. No hay firmeza en él. La obediencia es esencial para que nuestra vida espiritual se desarrolle y crezca en Dios. Jesús también ahí en el capítulo 7, verso 16 y 17, dice que la obediencia nos permite conocer la verdad espiritual. Dice: lo que yo enseño no es mío, está hablando nuestro Señor Jesús, sino de Dios que me envió. Si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios, sabrá que esa enseñanza no es mía. Dios, entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, cuando estamos dispuestos a someternos a su voluntad, Dios nos guiará y nosotros podemos discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Adquirimos esa habilidad a través del Espíritu Santo, que nos guiará y siempre nos conducirá a toda verdad, como dice su palabra. Bien, también la desobediencia es una rebelión directa en contra de Dios. Hay personas que dicen: no, yo soy cristiano, pero a mí no me parece eso que Dios me está pidiendo. Es que no veo la necesidad, o eso no lo tengo que hacer, o yo simplemente no soy capaz de hacerlo. Aparentemente es sujeto y aparentemente es creyente, pero según nos enseña la Escritura, esta persona que tiende a cuestionar o a decir me parece, no me parece, o yo hago simplemente hasta aquí porque de aquí para allá yo no puedo, de aquí para allá yo no soy capaz, mis emociones no me permiten, mis sentimientos no me lo permiten, o mi carácter no me lo permite, entonces entramos en una rebelión directa contra el Señor, en un rechazo a su voluntad. Y en Deuteronomio en el capítulo 28,
a partir del versículo 15 al 68, también se nos cuenta de las consecuencias que tiene el no obedecer a Dios. Pues vemos que las consecuencias son mayores, son muy extensas cuando nosotros no obedecemos al Señor. Aún así, la obediencia también tiene sus costos, como veíamos en un principio de aquella mujer que decía que era creyente, pero a escondidas de su familia, que ellos no se podían enterar, quizás porque iba a echarla de la casa a sus papás, porque sus hermanos no lo iban a aceptar, porque la iban a maltratar, a insultar y a quitarle una cierta cantidad de privilegios que tenía en su casa. Esta mujer entonces no había entendido que había que pagar o que hay que pagar un precio o hacer un sacrificio para obedecer a nuestro Dios. Muchos dejan de seguir al Señor Jesús cuando tienen que enfrentar el costo, el sacrificio. Vemos, por ejemplo, cómo Jesús, allá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, tiene que exhortar a la gente, porque después de que el Señor hace el milagro allí en Betsaida de la multiplicación de los panes y los peces, donde alimenta a 5,000 personas, muchas personas quisieron llegarse a Él, le buscaron, le siguieron, pero realmente lo que ellos estaban buscando no era un alimento espiritual, no querían hacer la voluntad de Dios, querían estar allí, escuchar a Jesús, pero recibir el beneficio físico, recibir el alimento, recibir la comida, y seguramente entre ellos habían personas que no querían trabajar, habían personas que eran holgazanes, quizás habían personas que se aferraban a lo que primero les beneficiara a ellos, buscando su propio beneficio y olvidándose de lo externo. Realmente no era a Dios a quien estaban buscando. Y a eso nos parecemos muchas veces nosotros los creyentes, que buscamos a Dios simplemente para que Él nos supla las necesidades y para nosotros venir a Él y hacer peticiones continuamente, pero no estamos pensando en qué es lo que Dios está pidiendo de nuestra vida para que le obedezcamos, para que hagamos en favor de su obra, en favor de las almas perdidas, en favor de la iglesia, en favor de la congregación. No, esas cosas no las pensamos. Siempre nos acercamos a decirle al Señor: dame, yo quiero, yo deseo, ayúdame, auxíliame, fortaléceme, ¿sí? Pero no, muy pocas veces nos acercamos a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como fue en el caso del apóstol Pablo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, las palabras que salieron de Pablo, lo primero que salió de él, demuestra ese anhelo y ese deseo de realmente hacer la voluntad de Dios, y dice: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: ve a Damasco y espera ya, que allá se te indicará lo que tú tienes que hacer. Pero en muchas ocasiones nosotros no pensamos de la misma manera. Otros piensan que vivir la vida cristiana es muy fácil y que no debe de haber sufrimiento. Y juzgan el sufrimiento como: tú sufres porque estás mal, tú sufres porque estás en pecado, tú sufres porque Dios no está contigo. Pero realmente en el sufrimiento es donde nosotros demostramos realmente si amamos o no amamos al Señor. En medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es donde nosotros le probamos a Satanás que realmente amamos al Señor. Esto fue lo que hizo Job cuando viene y le dan aviso de que había perdido todas sus riquezas, sus animales, sus viviendas, sus hijos, ¿sí? Él dice: Dios dio, Dios quitó, pero sea el nombre de Jehová engrandecido. Él siguió alabando a Dios y exaltando el nombre de Dios. Y cuando vino su enfermedad, aunque él no lo podía entender, él sabía dentro de su corazón que su Redentor vivía y que aún del polvo él lo iba a levantar. Había una certeza y una confianza en su Dios, en el Dios que le había salvado y que le había redimido. Es lo que nosotros debemos
debemos de analizar cada día en qué está puesta nuestra confianza. Y hemos hablado en otras ocasiones que nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades, quizás en el trabajo que tienes, en tus talentos, pero no tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y pensamos que así obtenemos la bendición, pero las bendiciones que Dios nos transmite a cada uno de nosotros son mucho mayores y quizás dejamos de ver y de contemplar esas maravillas, esos milagros, esas cosas que Dios puede hacer en nuestra vida por dejarnos intimidar, por dejarnos llenar de miedo, de pánico y por no querernos someter a la voluntad del Señor. Siempre que nosotros obedecemos al Señor, siempre esto requiere de sacrificio. Estos hombres, entonces, dice la palabra de Juan en el capítulo 6, que muchos de los discípulos de Jesús dijeron que esa palabra era bastante dura. ¿Quién podía seguir esa palabra? ¿Quién podía obedecerla si era tan fuerte lo que Jesús estaba diciendo? Pero Jesús entonces les dice, si se quieren ir, también pueden irse, ¿sí? Y luego más adelante nos dice la palabra que muchos de ellos entonces abandonaron a Jesús y no le siguieron más. Perdón. Entonces vemos que Jesús y Dios nos ha dejado muy claro que para obedecer hay que sacrificar. Realmente cuando nosotros como hijos de nuestros padres terrenales, cuando ellos nos piden o nos exigen obediencia, estamos sacrificando. ¿Qué sacrificamos? Sacrificamos nuestra voluntad, sacrificamos nuestros deseos, sacrificamos quizás nuestras pasiones, sacrificamos nuestro ego, nuestro orgullo. Todas esas cosas las sacrificamos por someternos a nuestros padres terrenales. Ahora más cuando se trata de nuestro Dios, someter toda nuestra voluntad a Él y hacer lo que Él manda. El término hebreo shama significa prestar oído, escuchar, oír, pero en algunas ocasiones se traduce como obedecer. Ahora, si nosotros no escuchamos atentamente a Dios, si no oímos atentamente lo que Dios realmente quiere hacer, entonces tampoco podremos obedecer y hacer su voluntad. La iglesia debe de entender que la obediencia siempre va acompañada de sacrificio. La obediencia siempre va acompañada de sacrificio. Nosotros vemos, y el mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó, aún en medio de la tristeza, Jesús no dejó de cumplir con su ministerio, no dejó de obedecer a su Padre. En momentos en que tuvo que negarse a hacer su voluntad, porque el deseo de él no era ir a la cruz en un momento de crisis allá en el Getsemaní, en un momento de angustia, de dolor, donde él sabía que iba a llegar el momento donde por causa del pecado de toda la humanidad, él iba a ser separado de su Padre. Por un instante, él iba a apartarse, a dejar de sentir la gloria de su Padre, a dejar de sentir la santidad, la pureza y cargar con toda esa maldad, con todo ese pecado. Era de solo pensarlo, era algo terrible para él. Pero aún así, él se esforzó, él luchó y él dijo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Nosotros debemos de siempre mantener en nuestra mente esta posición de Jesús y ser imitadores de él para poderle obedecer. Pablo, por ejemplo, cuando se convierte, y volvemos a Pablo, cuando se convierte, él sacrificó primero su prestigio, porque era un hombre reconocido en Jerusalén, en medio de los fariseos, era un hombre importante que ocupaba un cargo especial, que era un hombre de autoridad, un hombre celoso, un hombre que cuidaba la fe, la religión que ellos vivían, que defendía los principios y los valores que les habían enseñado. Pero aun cuando él llega al Señor Jesús, cuando se encuentra con él, él estuvo dispuesto a dejar todas esas cosas a un lado, a dejar su prestigio, se fue, se mete en una casa, ayuna durante todo ese tiempo, en espera, quizás analizando, pensando, evaluando lo que decía la palabra, todas estas cosas, sabiendo y quizás calculando, midiendo todo lo que él iba a perder.
Cómo él, Pablo, a quien estaba persiguiendo a todos los creyentes, que pidió cartas para ser autorizado y meterlos presos y quizás golpear y maltratar a algunos, quizás también apedrear por blasfemos a muchas personas, ahora se convierte en uno de ellos. Eso debía haber sido bastante difícil para Pablo. Ponernos nosotros hoy en el lugar de Pablo. Dios mío, es que Pablo perdió demasiado. Perdió su prestigio, perdió su posición, perdió su poder religioso así en Jerusalén. Él tuvo que hacer unos cambios de forma repentina, porque ni siquiera fue un proceso, sino que fue algo inmediato, fue repentino, fue instantáneo lo que tuvo que enfrentar Pablo y cómo lo tuvo que enfrentar. Pablo se sometió absolutamente, sometió su vida a Dios, tanto que su nombre fue cambiado, ¿sí? Ya no era Saulo, ya era Pablo. Y admitirlo, aceptarlo, de que ya no fuera reconocido como ese hombre sobresaliente, sino ahora como un hombre frágil, pequeño, un hombre humillado, que Dios lo bajó, Dios lo puso en la posición que él merecía estar. Y él entendió la grandeza del Señor. Vimos que Pablo fue azotado y lo mencionábamos en la lección pasada. Fue azotado, fue puesto en prisión muchas veces, corrió muchos peligros, el sistema religioso lo perseguía de la misma manera que él persiguió con anterioridad a los cristianos. Él fue atropellado, fue insultado, en fin, tantas cosas que le acontecieron al apóstol Pablo, pero él todo eso lo asumió. Y vemos que el Señor le dice a Ananías, es necesario que él entienda cuánto hay que sufrir por mi causa, ¿sí? Él realmente, Pablo amaba a Dios, pero no lo había conocido. Cuando le conoció, entonces Pablo estuvo dispuesto a sufrir cualquier cosa, cualquier situación, con tal de hacer la voluntad del Señor. Por lo general, seguir al Señor es objeto de crítica, nos convertimos en un objeto de crítica y de confusión. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, muchos se burlaban de mí diciendo que me había dejado lavar el cerebro. Mi abuela paterna fue una de las que se opuso y le decía a mi mamá que no me permitiera leer la Biblia, que me iba a enloquecer, que yo estaba muy joven para estar metida en esa religión. Y bueno, le decían una gran cantidad de cosas a mi madre. Le doy gracias a Dios que ella tuvo sabiduría y entendió que era preferible que yo estuviera ahí, que estuviera haciendo otras cosas. Pero eso fue la gracia y la misericordia de Dios. Mi padre también lo aceptó, mis hermanos, algunos de ellos, el que seguía después de mí, se ofendió, se dolió por muchas razones de que yo estuviera allí, pero Dios, hermano, Dios se encargó de obrar, Dios se encargó de honrarme, Dios se encargó de obrar. Luego mi abuela, después de que se opuso por tanto tiempo, ya ella me pedía que le hablara a mis primos del evangelio para que ellos tuvieran un cambio de vida como yo lo había tenido. Esa es la manera en que Dios honra. Por eso, hermano, vale la pena nosotros sacrificar nuestra vida, y así haya oposición en las cosas del Señor, hay que seguir adelante. Nosotros no tenemos que ponernos a hacer las cosas del mundo para ganar al mundo, complacer a nuestra familia, complacer a nuestros padres, hermanos o quizás a nuestros hijos para que ellos estén bien con nosotros. No, porque el Señor mismo dijo que Él no había venido para que estuviéramos unidos, sino a desunirnos, y desunidos por causa del evangelio. También dijo que nosotros seríamos aborrecidos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a perder por causa del Señor? Si nos miran bien y usted es creyente y anda bien con todo el mundo, hay que preocuparse. Pero si usted es creyente y tiene gente que le ama, que le respeta, eso es bueno. Pero también hay gente que sin ninguna razón no va a amarlo, simplemente por el solo hecho de ser un cristiano, de ser un creyente. El apóstol Pablo también nos enseña que nosotros
vamos a ser perseguidos y van a hablar de nosotros, pero que cuando hablen diciendo mentiras, que nuestro testimonio sea intachable, que nuestra vida sea recta delante de Dios, y Dios se encargará de defendernos y de pelear por cada uno de nosotros. Ahora, la obediencia no nos afecta solamente a nosotros, la obediencia también afecta a nuestra familia, de manera positiva o de manera negativa. Acabo de mencionar una de las formas en que pueden ser afectadas. Uno escucha muchas veces las hermanas que dicen que tienen los hijos en contra por la religión, porque se han convertido al evangelio, pero déjame decirte, amada hermana, que si tú estás actuando de acuerdo a la palabra y con sabiduría, toca esperar en el Señor. Pero si estás actuando sin sabiduría y están cuestionando, es mejor ponerle freno a nuestra vida y mirar y evaluar en qué estamos fallando y corregirnos, y así dar testimonio también de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando Él transforma nuestras vidas, cuando Él las puede cambiar. En Hechos, en el capítulo 17, verso 1 y 9, se nos narra una historia del apóstol Pablo, donde él se fue a predicar a Tesalónica, la ciudad de Tesalónica. Allí tuvo gran acogida. El mismo apóstol Pablo menciona que se admira en la forma en que los hermanos tesalonicenses recibieron la palabra, la recibieron con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha pasión. Se apasionaron por servirle al Señor, por respaldar y apoyar al apóstol Pablo en este trabajo. Pero también hubo oposición, pues es lo natural, es lo normal, y yo creo que cada uno de nosotros debemos de vivir siempre persuadidos de que la oposición la vamos a tener enfrente. Estas personas que se opusieron al mensaje que el apóstol Pablo había llevado, y a todos los creyentes, a las personas que se convirtieron en aquel lugar, hicieron en algún momento un amotinamiento. Y ellos, en venganza y en medio de su ira y de su enojo, tomaron algunos creyentes que apoyaban a Pablo y les acusaron por traición, pero era el mismo enojo de que ellos seguían a Pablo, que era el predicador itinerante de aquella época, de aquel momento. Entonces los atacaron cruelmente. Acompañaron a Pablo, ellos lo apoyaron, no lo dejaron solo, estuvieron ahí al frente, y esto fue el costo que ellos también tuvieron que pagar. No solamente Pablo, nosotros, por ejemplo, en el caso del pastorado, cuando el pastor tiene que enfrentar situaciones difíciles, siempre hay un grupo de hermanos que están ahí al frente, dando el frente, y ellos también sufren las consecuencias en muchas ocasiones de la persecución, de la oposición y de las cosas terribles que vienen en contra de nuestra vida, en contra de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. El enemigo siempre está buscando la forma de meterse allí y no permitirnos llegar y cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, Dios suplió todas las necesidades de ellos, los defendió, y Dios buscó la forma de libertarlos y de que ellos como iglesia continuaran, siguieran adelante. Los que le hemos servido al Señor desde nuestra juventud, también tenemos que decir, en el caso mío, cuando Dios le hace el llamado a mi esposo de ir a servir en los programas, y también lo he mencionado en algunas otras ocasiones, a mí como parte de él, como su esposa, también me tocó asumir ciertas situaciones difíciles y complicadas. O sea, la obediencia de mi esposo afectó también mi vida, y luego afecta también la vida de nuestros hijos al tener que convivir en medio de un grupo de personas adictas a las drogas, personas que vienen con hábitos, malos hábitos de la calle, hábitos de todo tipo, pecados de todo tipo. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, en su amor, cuidó de mis hijos, cuidó de mí,
por la obediencia que mi esposo tenía con el Señor al hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y en la actualidad también, cuando le servimos al Señor en cualquier área de nuestra vida, nosotros como familia todos somos afectados de una o de otra manera. Tristemente, a nuestros hijos, a los hijos de los pastores, a su familia, le toca sufrir las críticas, el rechazo, la burla, el menosprecio de muchas personas, porque ellos creen que la familia pastoral es la familia perfecta, es la familia que tiene que hacer todo perfectamente, y no se dan cuenta que son seres humanos comunes y corrientes, que también tienen luchas, que también tienen momentos de crisis, que también tienen situaciones críticas en sus hogares, porque son seres humanos que están en un proceso de perfección. Que los hijos de los pastores no todos tienen llamado al ministerio, y muchas otras cosas, pero vemos que este es el precio que hay que pagar en muchos de los que servimos al Señor. Y yo digo, aunque digo muchos, digo la mayoría. Servimos al Señor, tenemos que sufrir la crítica, la murmuración. Y hay una cosa que tenemos que entender, y que de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo anduvo con 12 hombres y sabía que entre esos 12 hombres había un Judas, uno que le iba a traicionar, uno que le iba a entregar, nosotros también tenemos que entender que en el ministerio estamos expuestos a tener enfrente de nosotros o a andar en medio de nosotros a uno que un día nos va a traicionar, que un día nos va a dar la espalda, o unos cuantos que murmuran, que hablan, a unos que les gusta lo que hace el pastor, a otros que no les gusta, etcétera, etcétera. Tenemos que enfrentar todas estas cosas y nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por todas estas cosas con tal de cumplir, con tal de obedecer la voluntad de nuestro Dios. Si tú tienes un llamado al ministerio, si tú tienes un llamado a hacer alguna labor dentro de la congregación, tienes que entender que estás expuesto a cualquier situación difícil, que estás expuesto a la ingratitud, que estás expuesto a ser juzgado por cosas a veces que no valen la pena, que estar dispuestos a sufrir los agravios, a veces los insultos, los irrespetos de los hermanos, que te desvalorizan o que te menosprecian. Todo esto hay que sufrirlo, pero lo más importante es saber que nosotros estamos en la voluntad de Dios. Mientras nosotros estuvimos en los programas de rehabilitación, que fue donde tuvimos nuestros niños muy pequeños, también vimos cómo Dios cuidó de ellos de una manera muy especial. No solamente les suplió su vestido, su alimento, el techo, sino que Dios se ocupó también de consentirle en cuanto a sus juegos, sus distracciones y sus cosas. Dios les proveía cuando ellos oraban. Dios obraba de una manera especial, de una manera milagrosa, y ellos pudieron contemplar el cuidado de Dios. Dios es muy especial porque Dios sabe cuidar de nuestra familia cuando nosotros estamos obedeciendo su palabra. Dios se encarga de cuidar de ellos. Y hay una cosa muy importante, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se encarga de hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Nosotros como padres, padres perfectos no existe ninguno, no hay ningún padre perfecto, no hay ninguna madre perfecta, pero siempre los padres estamos buscando hacer lo mejor para ellos. Pero hay algo muy claro, y es que Dios es el que sabe realmente qué es lo mejor para ellos, porque Dios les ama con un amor perfecto, y Dios puede ver el antes y el después, cosa que nosotros no podemos hacer. Dios entonces se encarga de nuestra familia. Ellos son afectados en el momento en que nosotros tenemos que obedecerle al Señor, debemos obedecer al Señor. A ellos les toca enfrentar peligros, a ellos les toca enfrentar temores, pero Dios se encarga de cuidarlos de una manera especial. Nosotros entonces podemos confiar nuestra familia en las manos del Señor, porque Dios se asegura de mantenerlos bien. Y yo les he contado a ustedes en la situación, por ejemplo, con mi padre.
Ya mi padre era muy mayor y estaba solito y yo me preocupaba porque yo decía, mi papá qué va a comer, yo no tenía un sueldo, yo no tenía dinero para decir, papá, mensualmente te voy a ayudar con tanto. No, pero Dios siempre cuidó de mi padre y mi padre siempre me llamaba y me testificaba y me decía, hija, ya se me habían acabado las arepitas y me pasó esto, hija, no tenía con qué pagar los servicios, pero pasó esto. Y yo le hacía entender a mi papá que era la misericordia de Dios, el amor de Dios que cuidaba de él, que siempre le daba su provisión, que siempre suplía sus necesidades. Entonces, aunque nosotros no podamos en algunas ocasiones cuidar de ellos, ellos verán la mano de Dios, ellos verán cómo Dios obra a través de sus vidas. No tendrán que decir, es que fue mi hija la mejor, la que me dio. No, ellos podrán decir, mi Dios suplió toda necesidad que yo tuve. Dios se ocupó de mí, Dios cuidó de mí. Y nosotros también debemos de honrar a Dios por estas cosas y darle gloria y alabanza, porque Dios se comporta de una manera maravillosa y especial. También cuando nos tenemos que enfocar en la oración, cuando tenemos que mantener esa relación y hay momentos en que tenemos más necesidad de orar, de conectarnos con el Señor, entonces esto también requiere sacrificio. Y es cuando en muchas de estas ocasiones Dios nos puede llamar a la madrugada o a cualquier hora del día a que acudamos a Él en oración porque Él tiene algo para decirnos, porque Él tiene algo para mostrarnos. Eso requiere sacrificio. El poder escuchar y entender la voz de Dios. No podemos decirle, Dios, no, yo voy más tarde porque ahora está muy temprano y no puedo. Siempre nosotros en oración, mantenernos en ese tiempo, en esa comunión con el Señor es importante para poder escuchar la voz de Dios y eso requiere sacrificio, no dejarnos distraer quizás por la televisión, por las redes sociales o dejarnos distraer por el cansancio. No, siempre debemos de buscar ese secreto, esa intimidad con el Señor. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le buscamos a Él en el secreto, Él nos recompensa en público y Dios es fiel en su palabra. Cuando nosotros entonces nos queremos convertir en hombres y mujeres de oración, vemos que se requiere esfuerzo y sacrificio. Muchas personas al pedir oración dicen, yo pido por mi vida espiritual, yo pido que crezca espiritualmente. Sí, pero podemos hacer esa oración, pero tú tienes que hacer los ajustes necesarios para poder crecer en el Señor, para poder crecer espiritualmente. Tienes que sacar un espacio para leer la palabra de Dios, para estudiarla. Tienes que sacar tiempo para orar. Tienes que sacar tiempo para ayunar, para sacar un tiempo de vigilia. Hay que esforzarse, sacrificar, hacer las cosas para el Señor que convienen con esfuerzo y con sacrificio. Hay otra pregunta que quizás te puedes hacer en esta hora y es, si desobedecemos a Dios, Él nos dará una segunda oportunidad. Pues como respuesta podríamos decir que sí, o tal vez podemos decir a veces. No siempre Dios va a darnos otra oportunidad para obedecerle. Y vemos que Dios ha hecho llamados a ministerio a algunas personas. Hemos escuchado muchos testimonios de hombres y mujeres que fueron llamados al ministerio, pero que ellos siempre aplazaron. Dijeron, no, ahora no, tengo que terminar primero esto, primero tengo que tener mi casa. Ah, no, Señor, yo te sirvo cuando yo termine la universidad. Señor, yo te sirvo cuando cambies a mi esposo. Señor, yo te sirvo cuando yo me sienta preparada. Pero realmente nosotros tenemos que servir al Señor. Es en el momento en que Él nos llama a cada uno de nosotros. Y tenemos un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de Jonás, donde Dios le llama a que vaya a Nínive, a un lugar donde había mucho paganismo, donde había mucha crueldad, mucha maldad. Los lugares que ellos colonizaban eran lugares donde despellejaban a las personas, le quitaban la piel, les torturaban de una manera terrible. Y entonces los judíos no agradaban mucho de ellos, tenían ciertos prejuicios en contra de los ninivitas.
Y entonces cuando Jonás es llamado a ir a predicarle a estas personas, él evade y él rechaza la misericordia, la compasión de Dios para ellos, porque él consideraba que todos esos ninivitas merecían morir. Y es triste, hermano, ver que muchas veces nosotros tenemos un corazón tan perverso y tan duro, tan cruel frente a la necesidad de las personas. ¿Qué es un ladrón? Una persona que necesita conocer a Dios. ¿Qué es una persona que considera que es de otro género? Es una persona ciega espiritualmente, que no ha conocido a Dios y que necesita conocer a Dios. Entonces encontramos cristianos que dicen, todos ellos merecen morir, todos ellos merecen desaparecer de la tierra porque están ofendiendo a Dios. Y es real, ellos están ofendiendo a Dios. Pero el sentimiento que debe de haber en cada uno de nosotros es de compasión. Porque ¿cómo crees tú que Dios mira a cada uno de estos perdidos? Dios los mira con compasión y con amor. No fue en el caso de Jonás. Jonás no miró a los ninivitas con misericordia, con compasión. Jonás no dijo, ay sí, qué rico que toda esta gente se convierta al Señor, que se arrepientan de su pecado, de su maldad, que cambien y que el nombre de Dios sea glorificado, de ver la transformación que hubo allí en Nínive. No, 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 no. Jonás los quería ver acabados. Y entonces él toma otro rumbo y Dios entonces tiene que disciplinar a Jonás. ¿Cómo lo disciplina? Viene una gran tormenta, lo tiran al mar en medio de esa tempestad, luego viene un pez, se lo traga, vive allí dentro de ese pez durante 3 días, que debió haber sido algo repugnante, algo difícil, complicado, quemarse con todos los jugos gástricos que tenía ese pez, etcétera, tantas cosas que pudieron haberle pasado allí, pero él allí dentro del pez, dentro de su vientre, pudiéramos decir, del vientre del pez, Jonás se arrepiente, confiesa su pecado y Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, le da otra oportunidad a Jonás de ir a predicarle el evangelio. Y con la primera frase, con la primera oración que Jonás lanza en aquel lugar, se convierten aproximadamente 120,000 personas. Ellos vienen a suplicar misericordia a Dios, a humillarse delante de su presencia, y esa nación tuvo un cambio, una transformación. Conocieron al Dios de los judíos, se humillaron delante del Dios de los judíos. Dios puede permitir que tú y yo nos equivoquemos, pero todo eso tendrá una consecuencia. Moisés se equivocó, Abraham se equivocó, David se equivocó, aún Pedro se equivocó, Pablo se equivocó, pero Dios siempre en su gran bondad fue paciente. Eso no quiere decir que nosotros podemos pecar deliberadamente y desobedecer a Dios deliberadamente. No, nosotros sabemos que si desobedecemos tendremos una consecuencia. Vemos, por ejemplo, cómo Jacob, en su afán junto con su madre de adquirir una heredad, no permitieron que Dios obrara para que esto se obtuviera, sino que ellos actuaron a su manera. Tuvo que convivir lejos de su familia y también vivir como enemigo de su hermano Esaú. Moisés asesinó a un egipcio y tuvo que vivir 40 años alejado de su pueblo en el desierto, y después de tener todas las posibilidades económicas tuvo que ir a apacentar ovejas. El joven rico, por ejemplo, cuando el Señor le dice que tome todas sus riquezas, vaya y las venda y las reparta entre los pobres, él no obedece, pero él se perdió la gran oportunidad de seguir al Maestro, de estar al lado de Jesús y muy posiblemente de entrar al reino de los cielos. Entonces, Dios en algún momento puede permitir que nosotros caigamos en la desobediencia, pero no nos dejará sin disciplina. El Espíritu de Dios nos ayudará a entender y a darnos cuenta cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, y nos ayudará a volvernos a encaminar en su propósito y aclararnos en lo que realmente Dios quiere hacer. Quizás
la desobediencia Dios la use para mi propio beneficio, para corregirme, para enseñarme sus caminos, para moldear mi carácter, para humillarme, para bajarme de pronto de la posición donde yo me he puesto o me he elevado. Concluimos diciendo, la obediencia trae bendición para el futuro. Aunque haya que pagar un costo para obedecer a Dios, yo creo que vale la pena, porque cuando Dios nos llama a obedecerle en algo, tenemos que pensar en lo que nos costará si no obedecemos. Y seguramente que si no obedecemos, el costo tendrá que ser muy doloroso y muy traumático para nuestras vidas. Y quizás vamos a perder también la oportunidad de experimentar el poder y la presencia de Dios en cada uno de nuestras vidas. No podremos quizás conocer al Señor realmente como Él es. Si al meditar en esta enseñanza te das cuenta que estás en desobediencia, es bueno que vengas y confieses tu pecado al Señor, que le entregues nuevamente tu vida al Señor y te comprometas a obedecerle, sea cual fuere el costo. Si la obediencia te parece muy costosa, recuerda, piensa en lo costoso que puede ser el no obedecerle al Señor. Ya tu vida no es tuya, mi vida no es mía. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si ya no vivo yo, entonces todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo pertenece a mi Dios, a quien le debo todo, mi vida, mi salvación, todos los beneficios que tengo hasta el día de hoy. Comprométete a pagar el precio de obedecer a su voluntad. Y comencemos ahora a observar cuál es la primera oportunidad de obedecer lo que Dios nos pide. Saludo muy especialmente a todas las personas que estuvieron conectadas en esta preciosa noche. Voy a leer algunos de los que nos visitaron: Luzaida Cardona, Gloria Vasco, María Cardona, Beatriz Rivas, Angélica Arbeláez, Andrew Guarín, David Díaz, Ángel Fabricio, Esteban Quevedo, Luis Montoya, Rosa Elvira Pérez, María Elida Quintero, Miriam Castañeda, John Sea, Dora Granda, Lina María Hernández, Elvira Pérez, Rosa Jaramillo, Lina Hernández, Aria 10, Esther María, Lina Parra, Dora Arbeláez, Vidal Vélez, Marta Pamplona. Todos ustedes un abrazo fraternal, un beso a cada uno, que Dios les bendiga, que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida y que lo puedas poner por obra a partir de este momento. Dios te bendiga, hasta un próximo martes nos estaremos viendo con nuestro estudio de Mi experiencia con Dios. Hasta pronto.